claro, por lo menos, que la parte espiritual, la parte inmaterial del hombre, tiene dos elementos que no son iguales, que es el espíritu y el alma. Bueno, pues ya tenemos algo muy claro, y eso es bueno. Ahora, el espíritu junto con el alma son elementos diferentes de la única parte inmaterial del hombre. Vuelvo a insistir, no es que el hombre sea un ser compuesto por tres partes, espíritu, alma y cuerpo, que es verdad, que tiene espíritu, alma y cuerpo, pero la parte inmaterial del hombre, segundo elemento del hombre, está formado por, entre otras cosas, espíritu y alma. Pero ¿tiene más cosas eso o no? Sí, señor. Una de ellas es, la mencionábamos antes en aquel versículo que dice que aquel hombre enamorado le habló ¿a dónde? Al corazón. Claro, al corazón supongo que le habrá hablado muy cerca del oído, que es como un hombre enamorado habla a una mujer, a la que quiere. No le habla a la distancia en un largo discurso a gritos para que todos se enteren de las tonterías que le dice. Le habla en un susurro al lado de la oreja. Bueno, ahí está. Y esa oreja le lleva las palabras a esa mujer ¿a dónde? Al corazón. Claro, hay mujeres que necesitan un lenguaje muy especial, ¿sabéis? El otro día mencionaba que en España hay un anuncio para el Día de los Enamorados. ¿Sabéis cómo es? Aparece un hombre con una señorita, le va a decir algo y la mujer le pone así la mano delante y dice, no, dígaselo con brillantes. Eso es lenguaje silencioso. Bueno, vamos a algo concreto. Hay una cosa, una parte, un elemento. Hay un elemento de la parte inmaterial del hombre que se llama corazón. Y esa palabra corazón aparece por lo menos 600 veces en el Antiguo Testamento. Y aparece por lo menos 120 veces en el Nuevo Testamento en ese sentido. Corazón, en el sentido técnico de la palabra, se refiere a la vida humana en el ejercicio de las energías. Es decir, la vida humana, la energía de la vida humana parte del corazón. De ahí que cuando se habla de vida en relación con el hombre, Levítico 17:11, se habla de que el centro de la vida es el corazón. Busquemos ese pasaje. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. De manera que ahí está la sangre que está en el corazón vinculando la vida del hombre. Ahora, a menudo el corazón es mencionado en las Escrituras como el asiento de los afectos y de las pasiones. Por ejemplo, Proverbios capítulo 16 y versículo 21. Y mientras buscamos el versículo, quiero hacer otra recomendación. ¿Vosotros estudiasteis el libro de Proverbios últimamente algo? Es un libro que también se estudia poco, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿Se estudia mucho el libro? Se estudia mucho. ¡Qué bendición tan grande! Sabéis que el libro de Proverbios tiene por lo menos 12 grandes temas. Y esos 12 grandes temas están elaborados de una forma coordinada a través de todo el libro de Proverbios. Es muy interesante. Uno de los temas tiene que ver con la sabiduría. Es uno de los temas principales del libro de Proverbios. Capítulo 16 del libro de Proverbios, versículo 21. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. ¿Dónde está la sabiduría de éste? ¿En la cabeza? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Hay dos tipos de sabiduría? Seguro. Hay una sabiduría intelectual, que más que sabiduría es ciencia. Y hay una sabiduría que forma parte de la grandeza de vida. Y la principal sabiduría es el temor de Dios, temor de Jehová.
Ahora, cuando vosotros visitáis a un campesino, si tenéis la posibilidad de hacerlo, notaréis que el campesino tiene una tremenda sabiduría natural. Conoce de vida muchísimo más que un hombre de ciudad, porque tiene una experiencia más enriquecedora que el hombre de ciudad. De manera que a lo largo de los años la persona puede adquirir un caudal de sabiduría, aunque técnicamente sea un analfabeto. Una vez en mi iglesia vino un padre de un muchacho que estudia, ahora se ha doctorado, y va precisamente estos días, estos días salía para la universidad, una universidad de Minsk en Rusia, en un intercambio, no sé qué va a hacer el pobre allá, pero bueno, en un intercambio de profesorado. Y este hombre llegó un día y le contestó al padre, como siempre contesta al padre un chico de 18 años. Para un chico de 18 años, ¿cuánto sabe su padre? Nada, naturalmente. Y le contestó así, y el padre vino a contarme sus penas, y me dijo, claro, es que mi hijo sabe mucho más que yo. Le dije, no se te ocurra decir eso jamás. Nunca podrá saber más que tú, aunque viva muchos años, porque nunca llega a alcanzarte a ti en edad. Y la sabiduría de la vida se adquiere con los años. Claro, lamentablemente hay personas que pasan por la vida y la vida no pasa por ellos, pero estas son excepciones. El alma, el corazón del hombre, se considera en la Biblia como el centro de la sabiduría, porque del corazón emana la sabiduría, porque pone en funcionamiento la voluntad del individuo, es el asiento de los sentimientos y de la voluntad. El corazón está relacionado también con la conciencia natural del hombre. Dice que cuando el corazón se vuelve a Dios, ¿quién se vuelve a Dios realmente? El hombre, está claro. El corazón es invitado a oír la voz de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. ¿Para qué? Para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya sanidad para él. Qué tremendo, ¿eh? Un juicio de Dios sobre un pueblo que, entre otras cosas, le insensibiliza el corazón y no entienden, no pueden salvarse. Ahora, el corazón, por tanto, si es el centro de la voluntad, de la reflexión sabia, ¿orienta la conducta humana o no? Sin duda. Y fijaros qué cosa más interesante, de ahí surgen los pensamientos. Bueno, yo siempre pensé que los pensamientos salían del cerebro. Del corazón surgen pensamientos que condicionan conductas. Menciono una frase de Cristo: de la abundancia del corazón, ya tenemos, el corazón se llena de algo que aflora al exterior mediante palabras. Cuando un corazón está lleno de gratitud a Dios, los labios prorrumpen alabanzas. Pero cuando un corazón está lleno de odio, ¿qué? ¿Cómo es el lenguaje de esa persona? Pues un lenguaje que brota, que hace actuar, que orienta al hombre en esa dirección. Ahora, hay pensamientos de Dios que no surgen, no son capaces de surgir propios dentro del corazón humano. Primera carta a Corintios, capítulo 2 y versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este versículo tiene una importancia doble, una en el sentido de pensamientos sublimes que no afloran naturalmente del corazón del hombre, que son puestos por el Espíritu de Dios en el corazón del hombre, y otro tiene que ver con la revelación perpetua de Dios al hombre. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué palabra más extraña es esa? Pues muy sencillo. La Biblia dice que Dios se ha revelado progresivamente, ¿sí? Hebreos capítulo 1. Dios ha hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas. Mientras habló por el profeta Isaías y no había hablado, por ejemplo, por el profeta Malaquías, cuando habló por medio de Malaquías, ¿hubo más revelación?
Claro que sí, el volumen de revelación es mayor. Y cuando cuando se concluye el Antiguo Testamento hay una revelación muy amplia de Dios, pero queda complementada toda la revelación de Dios escrita cuando tenemos el canon del Nuevo Testamento. ¿Está? Muy bien. ¿Hay una revelación mayor que esta? ¿De Dios, sí o no? En los postreros días nos ha hablado y esa es la revelación exhaustiva de Dios. Por eso Dios no dice una sola palabra ya. Cuando Dios envió a su Hijo al mundo, Dios guardó silencio, porque no hay más revelación que dar. Ahora, esa revelación está completa en el conocimiento del hombre, incluido el salvo. No, hay elementos que nosotros conoceremos cuando le veamos como Él es, y conoceremos entonces como somos conocidos, porque Dios no puede ser comprendido nunca jamás en la inteligencia del hombre. Excede siempre de la inteligencia del hombre. De modo que habrá revelación continua de Dios que engrandecerá a Dios delante de nosotros. Cada día en el cielo, eso de días es un decir, cada momento en el cielo, momento también es un decir. Cuando estemos en el cielo, iremos descubriendo nuevas cosas y conoceremos nuevas cosas. Decía hace un momento que cuando llega al cielo tengo tantas preguntas que formular cuando llega al cielo. Y resulta que no voy a formular ninguna, porque voy a conocer algo nuevo, novedoso, que resolverá esas preguntas. Ahora, alguien está pensando, no me encaja eso. Bueno, voy a poneros un ejemplo. Los judíos en el Antiguo Testamento recibieron una revelación del Mesías en dos secciones o en dos aspectos. De un Mesías que sufre y de un Mesías que reina. ¿Sí? Pues sí. Isaías 53. ¿Mesías qué? Que sufre. Isaías 9, Isaías 11. Un Mesías que triunfa. Y el judío le faltaba un aspecto de revelación que nosotros tenemos hoy: la cruz, la muerte y la resurrección. De ahí que cuando un judío llegaba a ese conflicto, trataba de adaptar una cosa a la otra y le hacía violencia, hasta el punto que sabéis que los judíos en los tiempos de Cristo, anteriores y posteriores, decían que el capítulo 53 se refería ¿a quién? Al pueblo de Israel. Claro, nosotros decimos que poco entendían ellos. Claro, qué fácil nos es a nosotros ahora entenderlo, porque tenemos la cruz, la tumba, la resurrección, la glorificación. ¡Qué fácil! ¡Facilísimo! ¿Tenemos más revelación que ellos? Sí. Ahora yo te voy a plantear un problema. Yo tengo un problema colosal. Y el problema es este: elegido según la presciencia de Dios Padre. ¿Quieres de otra forma? Según nos escogió en Él desde antes de la constitución del mundo. Y ahora te presento otro problema, o te presento un contraste. Todo el que quiera, venga. ¿Son verdades? ¿Cómo las reconcilio yo? Puedo reconciliarlas medio en aplicación de aquello que os dije ayer, de la sustitución potencial y virtual, pero no tengo el resultado final que necesito. ¿Cuándo lo tendré? ¿Cuándo? ¿Está claro? De manera que hay una revelación progresiva y hay pensamientos que no surgen imposibles del corazón del hombre. Son pensamientos que Dios produce en el corazón del hombre. Además de esto, el pecado distorsiona el pensamiento humano del hombre natural. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, que toda la intención, el pensamiento del corazón de ellos era continuo. ¿Cómo? ¿Cómo dice, por favor? ¿Solamente al o él? Él. Es decir, el mal condicionaba el pensamiento de esas personas. ¿Entendéis? No es que pensaban mal, porque una persona que piensa mal puede dejar de pensar mal y pensar bien. Ahí dice, es imposible que dejen de hacer el mal porque el pensamiento de ellos es el mal. La esencia del mal que forma parte de la propia naturaleza humana. Ahora, Jesús añade que del corazón del hombre proceden
los malos pensamientos y por tanto toda forma de maldad. Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. ¿Y qué más dice? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Adulterio, fornicación, homicidio es una acción, no un pensamiento. Es la expresión visible de los malos pensamientos. El corazón piensa y como es el centro de la voluntad, conduce a la acción. ¿Entendemos? Bueno, entonces tenemos que progresar un poco más. Si orienta la conducta humana, es el centro regulador de la voluntad humana. ¿Sabéis que se dice de una persona enamorada que no hay peor enfermedad que la enfermedad del corazón? Porque conduce a un tipo de voluntad condicionada por la persona humana. De ahí que la ley de Dios exige que a Dios se ame ¿cómo? De todo corazón. Es decir, que el amor hacia Dios impregne absolutamente el corazón, no solo en cuanto a pensamiento, sino en cuanto a deseo, porque eso se va a convertir en una decisión personal. Eso está en el libro de la ley, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Igualmente el servicio a Dios, capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? De manera que no solamente la parte sentimental, sino la acción de la voluntad. Cuando sirves con el corazón, sirves con el cuerpo. Pablo era muy práctico, y recordáis que cuando Pablo habla de compromiso, en cambio, mirad qué diferencia. Aquí en la ley se dice que hay que servir de corazón, porque entonces sirves con el cuerpo, ¿no es esto? Pero cuando Pablo habla de compromiso, pide que expreses lo que tienes de realidad de compromiso con el cuerpo. Romanos 12:1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis. Sabéis, es que es muy fácil presentar el espíritu. Como nadie lo ve. Oh, yo soy muy espiritual, vamos a verlo por medio del cuerpo. Os cuento un cuento. Un hombre, un pastor de una iglesia, tenía una tragedia en su congregación con el culto de oración. Bueno, eso no es una tragedia de un país, eso es general. Pues es trágico, el culto de oración. Y resulta que cada vez que el domingo estaba en la puerta de la iglesia saludando a la gente que salía, decía, ¿qué tal, hermano? ¿No le vi a usted el martes? No pude venir, pero estaba en espíritu. Y el otro, lo mismo, y el otro igual. Entonces el pastor de la iglesia, un domingo, cansado de oír eso, subió al púlpito y dijo, el martes tendremos, Dios mediante, culto de oración. Pido a los hermanos que además del espíritu traigan el cuerpo, por favor. Cuando tú rindes el corazón, expresas ese rendimiento de corazón, ¿cómo? Con el cuerpo. Ahora, fijaros qué progresión tan interesante. Voy a citaros de nuevo los puntos por orden. El corazón, el lugar de la sabiduría y del entendimiento. Sí, y la Biblia dice que la sabiduría consiste en temer a Dios. El corazón es el centro del ser que reacciona a las emociones. Sí, por tanto a la sensibilidad, un corazón endurecido de piedra o un corazón de carne. ¿Entendemos ahora la diferencia? Ahora vamos progresando. El corazón orienta la conducta humana, lo hemos visto. ¿El corazón regula la voluntad del hombre? Sí. Entonces, ¿con qué tenemos que creer para salvación? Con el corazón. Y aquí tenemos la gran expresión de Romanos 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Ahora, ya que hemos creído para justicia, ¿Dios tiene que hacer un milagro en nosotros o no? Sí, Señor. Darnos un corazón nuevo. El corazón viejo está permanentemente orientado al mal. ¿Es obediente ese corazón a la voluntad de Dios? No, insensible. Yo diría más que insensible, rebelde absoluto.
Y de pronto por la regeneración Dios nos da un corazón nuevo. Y en Ezequiel 36:26 dice que en ese corazón se asienta el Espíritu de Dios y Dios por su Espíritu hace que obedezcan mis estatutos y los pongan por obra. ¿Quién lo hace? Dios. El Espíritu de Dios, Pablo lo dice de otra manera. Alguien puede decirme, pero eso es Antiguo Testamento, vamos al Nuevo. Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer. Entonces Dios nos obliga. ¿Somos máquinas en manos de Dios? No. Cuando Dios produce y capacita, la responsabilidad de la acción es tuya siempre. De ahí que seas un rebelde si no lo haces, porque has recibido la capacidad de Dios. De la misma manera que cuando se habla en la Biblia de acudir a Cristo para salvación, muchas personas creen que ir a Cristo para salvación lo hace el hombre cuando le da la real gana y como quiera. No es Biblia eso, porque Cristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ahora te voy a plantear un problema muy serio. El verbo traer, ahí en griego, ¿sabes qué verbo es? Arrastrar. Bueno, ¿cómo puedo ir libre a Dios si soy arrastrado? Si Dios me arrastra, ¿soy libre para ir a Dios? La respuesta de esa pregunta tan conflictiva la dio un hombre de la Iglesia que se llamaba Agustín de Hipona. Y Agustín dice, no solamente voy voluntaria, voy voluptuosamente. ¿Sabe lo que significa voluptuoso? Significa arrastrado pasionalmente. Es tal el atractivo que Dios ejerce que me lleva, me conduce a ir a Cristo y creo voluntariamente, de otra forma, me entusiasma la idea. Pero ¿quién comenzó la obra? Dios. Tengamos eso en cuenta, por favor. A veces cuando predicamos el Evangelio creemos que el Evangelio de la gracia que se predica es para que el hombre haga con él lo que quiera cuando quiera. Ten mucho cuidado, si no recibes a Cristo cuando oyes el llamado, tal vez Dios un día endurece tu corazón. No hay salvación para ti. Dios actúa, por favor, no está pasivo permanentemente, pero no obliga a nadie. Esto tengámoslo claro. El corazón, por tanto, actúa en la salvación del hombre y de pronto cuando se convierte a Dios, el corazón del hombre es un corazón bueno y recto. ¿Sabes qué significa? Que es capaz de llevar fruto para Dios. El fruto para Dios lo produce el Espíritu Santo en el terreno abonado del... Lo dijo Cristo en la parábola del sembrador. El corazón de los hombres, el terreno abonado que lleva fruto a 60, 80, a 100. Vamos a ver, voy a daros un tema a los predicadores de la iglesia. Luego cobraré el bosquejo. Cuando se habla de la parábola del sembrador, siempre, no digo siempre, en el 90% de las ocasiones se habla como algo para inconversos, ¿no es esto? La palabra cae en el terreno duro, cae en el terreno menos duro, cae entre espinas y cae en el terreno preparado. ¿Es eso el significado de la parábola? Pues sin duda es por lo menos uno. Pero hay una clave interpretativa de esa parábola que nunca la tenemos en cuenta. Y es la aplicación de Cristo. El que tiene oídos para oír, oiga. Y toda la clave de esa parábola tiene que ver con el oír. El modo de oír produce una serie de resultados. Hay quienes entran a un local de cultos, y no estoy refiriéndome solo a inconversos, Hay creyentes que se sientan en un banco, escuchan la Biblia, como si lloviera, y se van a la calle sin haber prestado atención para nada, y vienen las aves del cielo, los elementos diabólicos, ¿y qué hacen con la palabra? Bueno, como no lo oíste, la llevan. Luego hay otros que la oyen, pero la oyen entusiasmados simplemente por la oratoria del predicador. Dice, ¡fenómeno! Ese es un fenómeno. ¡Qué bueno es eso! ¿Qué efecto le produjo? Simplemente una excitación momentánea. Terminó. Hay otros que escuchan la palabra, entienden que eso es correcto, qué es lo que tienen que hacer, y son gente de muy buenos propósitos, pero de muy corta ejecución.
Yo prometo desde hoy ser comprometido. A veces estás en la iglesia y hablan de la ofrenda. No sé si se habla de la ofrenda o no, es un ejemplo. Hablan de la ofrenda y dicen, pues oye, tienes razón, qué barbaridad, qué poco estoy ofrendando. El domingo que viene voy a ofrendar más. ¡Pum! El domingo se ve. Ahora, al cabo de 3 domingos, el tipo no ofrenda nada. Le pasó, escuchó temporalmente. Hay otros que escuchan profundamente, aceptan en compromiso la palabra y reaccionan fructificando. Ya tienes un bosquejo para la congregación, no para los pecadores perdidos. Los cristianos necesitamos muchas veces la exhortación que aplicamos nosotros a pecadores porque no nos sentimos muy aludidos por ciertas cosas. Vamos a otro aspecto de la... Corazón. Riñones. Los riñones no son esas 2 pelotillas negras que tenemos por ahí que filtran y que... Esos son parte de nuestro elemento corporal material. Pero los hebreos y otro pueblo de la antigüedad hablaban de los riñones como el asiento de los deseos. Y donde están recogidos los pensamientos íntimos, absolutamente íntimos, tan íntimos que nunca afloran al exterior y que solamente Dios conoce. Por ejemplo, Salmo 16. Claro, nuestras versiones, ¿sabéis? Si tuvieseis ahí a mano una versión Reina Valera 25 o del 20 o anterior, o la Biblia del oso. ¿Sabéis qué Biblia es la del oso? Bueno, pues es la primera Biblia de Reina Valera. Se llama del oso porque en la portada de la Biblia tenía un oso y un madroño. ¿Sabéis lo que es un madroño? Es un árbol que hay muchos en Madrid. Por eso el escudo de Madrid tiene un oso y un madroño. La Biblia del oso. Bueno, esa Biblia traducía en todos estos sitios riñones. En la nuestra me parece que no está así, pero vamos a citar Salmo 16, 7. Bendecirá a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Ahí en el hebreo está literalmente mis riñones. Otro texto, 26, 2. Escudriñame, Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos, mis riñones. Una sola palabra. Claro, es lógico que se haga esto, ¿sabéis? Porque tú le pones la Biblia esta en manos de una persona que no tiene ni idea de este asunto y lee mis riñones. Corazón aún se va entendiendo, pero riñones es un problema. Habla aquí de la parte espiritual íntima, recóndita, tremendamente. Hay cosas que nadie sabe, que tú sabes, que no se las confías ni a tu mujer. Bueno, tu mujer contigo lo mismo. Y hay amigos íntimos que dicen, ay, yo le cuento todo. No. Tú tienes cosas en tu vida que guardas en un arcón celoso. Esa parte reservada íntima en la Biblia se llama, parte espiritual del hombre se llama los riñones. En el Nuevo Testamento solamente aparece una sola vez esa palabra y se traduce como mente y aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Es curioso eso. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente, los riñones y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. De manera que ya tenemos otro elemento. Nos vamos dando cuenta de que hacer una división tricotómica del hombre de 3 elementos es una forma de decir, pero podemos hacer una pentómica de 5 por lo menos, o de 6. Ahí tenemos muchos elementos. ¿Me vais siguiendo en esa idea? Bien, por lo menos seguidme, por favor. Otro elemento importantísimo es lo que se llama carne. ¿Carne es esto? Sí, esto es la carne orgánica, biológica, de la parte material. Pero hay una parte inmaterial del hombre que la Biblia designa como carne. En ese sentido, se usa para referirse no solo al exterior, sino a lo interior del hombre. Y tiene que ver, como siempre, en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, con un lugar en donde se experimentan, entre otras cosas, aflicciones y dificultades. Cuando se traslada esto al sentido genérico del hombre,
no solo al sentido espiritual. Carne, entre otras cosas, habla de debilidad, de temporalidad, de limitación. Por ejemplo, la Escritura dice que el hombre debe acordarse que es carne. ¿Qué significa eso? Que es limitado, que es temporal. Que la vida suya es pasajera, es transitoria, es como una flor que comienza la mañana muy bonita, viene el sol del mediodía, la quema y por la noche se corta y se lleva y se tira. Se usa, por tanto, para referirse, esta palabra carne se usa también para referirse a cuestiones propias de la vida del hombre y especialmente a la distancia tremenda del hombre en relación con Dios. Por ejemplo, Isaías 46. Busquemos un texto y creo que con eso lo aclaramos mejor. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda la flor del campo. ¿Os dais cuenta? Está hablando de temporalidad. Eso de carne en relación con Dios. Y dice algo muy importante. Nunca te fíes del brazo de carne. Es decir, de la potencia natural del hombre. La potencia natural del hombre no está en su parte exterior solo. Está en su parte interior. Los que estudian psicología, psiquiatría y los médicos en general se dan cuenta de la enorme vitalidad, de la potencia interior de una persona cuando está gravemente enferma. No termina de morir. Se aferra con todas las fuerzas a la vida. Cuando ya prácticamente su parte anatómica está absolutamente deteriorada, sigue con ánimo de vivir. En nuestra iglesia tuvimos una vez un caso de un chico de 17 años, a mí me impactó tremendamente eso. Un chico de 17 años, 18 años tendría, por ahí. Estaba trabajando para sacar en moneda vuestra, unos pesos extras, y le habían asignado la tarea de descargar un camión de planchas de hierro. Ponían el imán en la plancha de hierro, sacaban y tiraban de la plancha de lado. Para hacerlo más rápido, el hombre tiró de la plancha de atrás. Se desprendió la plancha de hierro, lo tiró al suelo y lo segó por la cintura. Le rompió el hígado, el intestino, en fin, hizo un desaguisado colosal. Lo llevaron a urgencias y el primer cirujano que lo operó habló conmigo el otro día, me dijo, mire, lo tengo taponado por dentro, pero lo que hay que hacer es reconstruirlo ahora todo, de nuevo. Lo llevaron a otra unidad especializada y comienza una operación hoy, otra operación mañana, otra operación pasada, y el cirujano me dijo, mira, no hay ninguna posibilidad de que siga vivo este chico. Como es un chico joven, vivirá un poco más, pero se muere. Y yo, claro, le dije a este hombre, mire, doctor, yo reconozco que para la ciencia esto es un caso perdido, pero yo creo en Dios. Y quiero decirle que toda la iglesia está orando por este chico. Y toda la congregación nuestra a las 7:30 de la mañana iba todos los días para orar por este muchacho. Durante 3 meses estuvo en la unidad de cuidados intensivos, operación tras operación, y un día me llamó el médico y me dijo, mira, ¿puedes venir? Sí. Fui allá y le dije, ¿qué pasa? Me dijo, este chico se muere porque ha dejado de luchar. Entonces entré a donde estaba Abraham, que así se llama este muchacho, y le dije, Abraham, escúchame bien, por favor. La iglesia toda está luchando. Es una cobardía que tú dejes de luchar. Y el muchacho reaccionó. Digamos así, tomó un poco de aliento, lo que le necesitaba en su parte anímica. Y un buen día, cuento esto porque es muy interesante para la gloria del Señor, un día me llamó el médico temprano, en la mañana, me dijo, tengo una sorpresa para ti. En vez de venir a las 12, como yo iba todas las mañanas a verlo, ven a las 10 de la mañana. Yo ya era funcionario del hospital. Me tenían la bata, la máscara, todo. Decían allí, este es el armario del pastor. Porque me dieron el primer día una bata que me quedaba por aquí, el segundo una que me quedaba por allá, y el cirujano dijo, oye, como va a venir muchas veces una bata para su medida. Bueno, eso es una historia aparte. El asunto es que cuando yo llego allí a visitar a Abraham, está Abraham en la camilla
en el pasillo de salida de la unidad de cuidados intensivos. Me dijo el médico, se marcha para la habitación. Qué bueno, doctor, qué bueno. Y le dije a Abraham, como siempre, ¿quieres que oremos, Abraham, y demos gracias al Señor por esto? Sí. Y ahí vino todo el equipo médico, enfermeras y todo para orar con Abraham. Me dijo el médico cuando lo llevaron, me dijo, quiero decirte una cosa. Ora, porque hoy va a ser la prueba de fuego. Lleva 3 meses este muchacho sin tomar una sola gota de agua. Le vamos a dar hoy de beber. Y si no pasa, no hay solución. 4 de la tarde estoy en casa tranquilamente, llama el médico, dice, oye, funciona como un reloj, eso es un milagro. Bueno, pues es un milagro. Digo esto en el sentido de que la carne, que es debilidad, es temporalidad, tiene que reaccionar en fortaleza. Por eso dice el profeta, nunca te fíes del brazo de carne. ¿Está claro? Ahora, la carne es exactamente, en el sentido moral, es la parte espiritual del hombre que se opone abiertamente a Dios y especialmente quiere obrar por sí misma la salvación del hombre. A ver si entendemos bien esto. Dios dice, por gracia sois salvos. ¿Y qué dice el hombre? Soy salvo por obras. ¿Conocéis alguno que dice eso? Naturalmente. Y los grandes teólogos de la Iglesia te dirán, venga usted acá y lea en Santiago qué dice, que la fe que no obra no salva. Bueno, claro que sí, hombre, naturalmente. Si eso lo creo profundamente. Es más, es igualmente perdido el que quiere salvarse por obras como el que se salva por fe intelectual. No se salva. El que se salva con la cabeza no se salva. Se tiene que salvar con el corazón. Y eso conduce, como es el centro de la voluntad, conduce a obras. La carne se gloría en la religión externa. Por favor, prestemos mucha atención a esto porque esto tiene importancia. Colosenses, capítulo 2, versículos 18 al 23. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente, ¿qué? Carnal, ahí tenemos la carne, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y a continuación viene la descripción de la religión que produce la carne, que tiene que ver con no hagas, no toques, no gustes, no uses. Religión por fuera, pero pecado por dentro. Muchas veces nosotros vivimos en esta estructura de cosas y no nos damos cuenta que entonces el culto no es espiritual, es carnal. La carne sujeta al hombre a un pecado en vía de esclavitud. Capítulo 7 de Romanos, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Y qué dice? Vendido. Si eres vendido, ¿qué eres? Un esclavo, esclavo del pecado. Sabéis que las 3 cadenas de esclavitud que condicionan la libertad son el yo, la carne y el mundo. Si no estás liberado de esas cadenas, eres esclavo. No son cosas tangibles, son cosas espirituales, que como son espirituales y condicionan la acción espiritual, se manifiestan luego en cosas externas, visibles, tangibles, pero esencialmente las cadenas de esclavitud son espirituales, y Dios provee para la libertad del creyente la obra del Calvario, en cuya acción recibes el poder para liberarte de esas cadenas de esclavitud. Ahora, la carne conduce a una esfera de enemistad con Dios. Vamos terminando, capítulo 8 de Romanos, versículo 7. Porque los designios de la carne, original en el griego dice, la mente carnal, repite prácticamente lo que ha dicho antes.
porque los designios de la carne, la mente carnal, produce enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Dos acciones: rebeldía e incapacidad. Es rebelde porque no quiere sujetarte, es incapaz porque no puede sujetarse a la ley de Dios. Pongo un ejemplo. ¿Puede el hombre natural, aunque quiera, cumplir el resumen de la ley, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo? No puede. Bueno, ya tenemos la incapacidad que produce la carne. La carne conduce al hombre a una manifestación pecaminosa. Gálatas 5, 19 al 21. Eso lo vamos a ver con detalle mañana, pero simplemente lo menciono. Las obras de la carne. Y quiero que penséis, por favor, porque vamos a dedicarle un tiempecito mañana a estas obras de la carne. Quiero que penséis, por favor, ¿en qué áreas de la vida del hombre actúa la carne? Leed solamente Gálatas capítulo 5, 19 al 21, subrayad ahí los elementos correspondientes de cada una de esas obras en relación con qué áreas, o si lo expreso mejor, qué áreas de la vida humana, de la personalidad humana del hombre afectan las obras de la carne. ¿Está claro? Muy bien. Por último, la carne tiene una sabiduría propia. Quiero dejar las obras para mañana. Termino con esto. La carne tiene una sabiduría propia. ¿Cuál es la sabiduría de la carne? La sabiduría que se opone abierta y directamente a la sabiduría de Dios. Segunda a Corintios, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. No con sabiduría humana. Luego, ¿la sabiduría humana es contraria a la gracia? Necesariamente. Si queréis un ejemplo mucho más claro, tal vez, o por lo menos más sensible, lo tenéis en la enseñanza que Pablo hace en la primera carta a los Corintios sobre el Evangelio, que él llama la palabra de la cruz. ¿Qué dice Pablo que es la palabra de la cruz para los que se están perdiendo? Locura. Asunto no entendible, no inteligible. ¿Me permitís 2 minutos más para no dejar colgado ese asunto? Observa el mundo según lo divide el Nuevo Testamento. En el mundo del Nuevo Testamento hay judíos, griegos o gentiles y romanos. ¿Eh? Muy bien. También hay bárbaros, es decir, los que no son griegos, pero eso es genérico. Ahora, tú vienes a un judío y háblale al hombre natural, no regenerado, háblale de la cruz. ¿Sabes lo que le estás diciendo a un judío? El Mesías, tu esperanza, fue un hombre que clavaron en una cruz. ¿Por qué? Por malhechor. Y fue clavado en un madero. Y la ley dice, maldito aquel que ha sido... ¿Tú qué te diría el judío? Blasfemia y locura. Fuera. Habla con un griego. Y dile, mira, ¿cuántos dioses tenéis los griegos? No sé, 1500 o 2000, o los que tú quieras más. Y además, por si acaso se nos olvida alguno, hemos levantado un altar al Dios no conocido. ¿Sabes? Le dices tú, pues te voy a decir algo. Solamente hay un Dios y solamente tiene un hijo. Y el griego dice, vaya nueva teología. Pero el griego, que está dispuesto a recibir cualquier cosa, dice, pues tiene usted razón. Qué interesante, un solo Dios, no tengo problemas con tantos, y además un solo hijo, fenómeno. ¿Sabes? Ese Dios que tiene un solo hijo, lo mandó al mundo de los hombres, y el griego pensaría, a vivir como un rey. Porque todos los dioses de los griegos que venían al mundo de los hombres, ¿a qué venían? A buscar sus mejores mujeres, a tomar sus mejores vinos, emborrachándose con ellos, etcétera, etcétera. Dice, no, ese hombre, ese Dios que tiene un solo hijo, manda a su hijo al mundo para que muera por los hombres. Locura. Y vas a un romano, le dice, ¿sabes una cosa? Tú no eres libre, eres esclavo.
¿Qué esclavo yo? Soy libre de libre. Mi imperio es el imperio libre y yo soy romano, soy libre. Pues no, eres esclavo. Y tienes que alcanzar la libertad mediante la muerte de un esclavo. Locura. ¿Es locura o no es locura? Claro que es locura para el hombre natural. Por tanto, la mente carnal no puede entender las cosas de Dios. ¿Lo hemos comprendido bien? Bueno, ya tenemos un montón de divisiones de la parte inmaterial del hombre. Mañana veremos las obras de la carne y continuaremos para concluir en ese aspecto, si el Señor lo permite. Gracias por vuestra paciencia y por vuestra atención. No sé qué día va a ser que vamos a dedicar tiempo a preguntas. ¿Mañana? Muy bien. ¿En la segunda hora? Perfecto.